Canna presenta el siguiente artículo. CO2. Comprender la relación carbono-nitrógeno. Parte 1. Por Gary Kugler, ingeniero, Canna Research. La mayoría de los cultivadores saben o deberían saber que las relaciones son determinantes para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Cuando aplican fertilizantes, lo hacen con la relación correcta de todos los elementos que requiere un cultivo en función de las necesidades de la planta y la composición del sustrato parental, ya sea tierra mineral, turba, coco, etc. Una especie específica de planta que se cultive adecuadamente con las cantidades correctas de nutrientes, dióxido de carbono, luz y agua y la temperatura perfecta, producirá una planta que al analizarla revelará una relación de todos los elementos que fueron absorbidos y utilizados por la planta para crear su estructura física y química. Cada fibra de celulosa está compuesta de glucosa, y cada molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. La cisteína, un aminoácido que juega un papel importante en la genética y que tiene muchas otras funciones, tiene 3 átomos de carbono, 7 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 átomo de azufre. En resumen, si una planta se desarrolla al 100% de lo que la genética permite, tendrá una relación de todos los elementos de la que está compuesta, incluyendo componentes estructurales como celulosa, componentes químicos como clorofila y residuos como metales pesados. En una variedad específica de la planta, esto resultará cierto y estadísticamente igual de una planta a otra, siempre que se logre este 100%. Los sistemas de crecimiento están diseñados con el objetivo de poder proporcionarlos, incluyendo el fertilizante y el medio. Las relaciones son importantes porque en todos los sistemas el funcionamiento del sistema es limitado por el nutriente que se encuentre en menor cantidad. La planta es solo una parte del sistema. La planta es solo una parte del sistema, pero es la parte impulsora del sistema. Puesto que el objetivo mensurable para el logro en cualquier sistema es una medición directa de la planta, podemos concluir que es la culminación basada en un conjunto de procesos. Primero se determina la relación de fertilidad del medio, luego se determina la relación de todos los elementos que necesita una planta o cultivo. Una vez se conozcan los valores del medio o los que debería tener, se ajusta la relación en él para que cumpla los requisitos. El abono de continuación se realiza en función de estas relaciones. La cuestión es que las relaciones entre los elementos constituyen la base para la planta perfecta. Si la planta no recibe esta relación, no podrá lograr su máximo potencial. Esto no solo es aplicable para plantas, sino para todos los seres vivos, incluyendo los animales. Los nutrientes y el agua son el combustible para el crecimiento de la planta. La relación, sin embargo, es la cantidad de combustible y la distribución de la relación es el octanaje. No olvidemos que es un sistema formado por varios componentes que deben tenerse en cuenta, lo que sucede cuando una parte afecta a las demás partes. Puesto que la planta más partes, o hay el oxígeno del aire, estos elementos se consideran no restrictivos y por consiguiente no nos preocupan tanto como los demás elementos, incluyendo el carbono, a pesar de que éste pasa a formar parte de la planta a través del aire. Incluimos el carbono porque es activo en 2 aspectos, en la planta y en el medio ambiente, y puede ser limitante. Esto es cierto para el nitrógeno así como para el oxígeno, y ambos están inexorablemente vinculados. La planta obtiene el carbono casi exclusivamente a través del dióxido de carbono atmosférico, pero también puede absorber cantidades mínimas a través de las raíces en forma de aminoácidos. El nitrógeno, por lo contrario, funciona de otro modo. Nos centraremos especialmente en la relación carbono-nitrógeno, más que nada porque sienta el ejemplo para otras relaciones similares, pero también porque es el mayor control para el desarrollo del organismo. Todas las formas de vida tienen una relación de carbono-nitrógeno medible que puede variar un poco entre los organismos individuales y las clases de organismos, pero todas las tienen. Además, esta relación se ve afectada por 2 entornos separados, la tierra y el aire. Estos procesos se denominan ciclos, y un ciclo es simplemente la conversión de un nutriente de la forma inorgánica
a la combinación orgánica y viceversa. En primer lugar, está el entorno del suelo. La materia orgánica en el suelo forma la base para la parte de carbono de la relación. También forma el depósito de nitrógeno para el suelo. En realidad, dos depósitos, el depósito de nitrógeno orgánico y el de inorgánico, mucho más pequeño. El carbono proviene de materia muerta y la incorporación de materia viva en el suelo. El nitrógeno se encuentra en el suelo en tres formas principales: nítrica, amoniacal y orgánica. Las dos primeras son formas inorgánicas o mineralizadas de la tercera. Los microbios que ingieren esta materia orgánica liberan tanto el carbono como el nitrógeno e incorporan aproximadamente una tercera parte del carbono que liberan. La mayoría de los suelos minerales orgánicos tienen una relación de carbono-nitrógeno de aproximadamente 12:1. Los microbios tienen una relación de carbono-nitrógeno de aproximadamente 8:1. Puesto que solo incorporan una tercera parte del carbono que liberan, necesitan una relación aproximadamente de 24:1 para adquirir el nitrógeno que necesitan. Si la relación de carbono-nitrógeno del suelo es mayor a 24, los microbios empezarán a utilizar el nitrógeno disponible del depósito del suelo y causarán una deficiencia de nitrógeno en la planta o cultivo. En una relación de 12:1, las poblaciones de microorganismos son suprimidas, y para conseguir suficiente carbono para ayudar al crecimiento y el desarrollo, excretan más nitrógeno del que consumen. Esta es la fuerza del mínimo común denominador. El elemento con la menor disponibilidad es el elemento limitante en el sistema. Esto es cierto para todos los medios, bien sean minerales, inertes o inorgánicos. Estos son los principios más importantes. De igual modo, también el entorno encima del suelo, es decir, la atmósfera, tiene su propia relación carbono-nitrógeno y efectos que deben tenerse en cuenta. El carbono y nitrógeno para los microorganismos que viven en el suelo proviene del que se ha excretado durante la descomposición de materia orgánica. Las plantas, por el contrario, obtienen su nitrógeno del medio, bien del exceso orgánico liberado por microbios o de la forma mineralizada aplicada por el cultivador. Ambos forman parte del depósito del suelo. Los carbonos de la planta, sin embargo, provienen de la atmósfera en forma de CO2 o dióxido de carbono. Es decir, para las plantas vemos que la relación de carbono-nitrógeno es una función de dos entornos, el medio y el aire. Para la vida animal en la superficie, la relación es en el fondo una función de la cadena alimentaria que comienza con la vida vegetal. El vínculo común para todo es la vida vegetal. Esto se debe a unos cuantos ciclos y una unión, es decir, al ciclo de carbono, al de nitrógeno, y la capacidad de la planta de utilizar la luz como fuente de energía para combinar estos dos ciclos. La energía se presenta en muchas formas, por ejemplo, potencial, química, térmica, calor, etc. Y cada forma de energía puede convertirse en otra forma, pero siempre en la misma cantidad. En las plantas, la energía luminosa se convierte en energía química y energía térmica. Mientras que el calor se utiliza en reacciones endotérmicas dentro de la planta o se cede a la atmósfera, la energía química se encuentra en forma almacenada, que se utiliza entonces a nivel celular para las reacciones químicas durante la conversión de carbono en azúcares, construcción de aminoácidos o muchas otras funciones. Los elementos más utilizados son hidrógeno, carbono y oxígeno, seguidos por nitrógeno, fósforo y potasio. El hidrógeno se genera en la descomposición de agua que libera un radical libre, un solo átomo de oxígeno en forma cargada y dos protones o átomos de hidrógeno, y de la liberación de hidrógeno en reacciones químicas celulares. El oxígeno, O2, proviene del aire, en su forma diatómica, la única forma utilizada en la respiración celular o en la química celular. Una molécula diatómica contiene dos átomos del mismo o de diferente tipo. Salvo para los gases nobles, la mayoría de los elementos los formarán, pero esto requiere mucha energía o altas temperaturas. Los más comunes son hidrógeno. Este único radical libre de oxígeno liberado durante la descomposición de la molécula de agua abandona la planta porque reacciona con prácticamente todo lo que se le acerca, especialmente el carbono. Y causa problemas, el mismo problema que se produce al utilizar peróxido de hidrógeno en material vivo. El fósforo y el potasio provienen del medio a través del sistema radicular,
puesto que ambos son elementos sólidos que se encuentran en suelos minerales. El carbono y el nitrógeno son elementos extraños. El nitrógeno es un gas que la planta no puede capturar en forma gaseosa. El carbono en estado puro es un sólido que establece enlaces entre los átomos de carbono y existe en una forma cristalina, pero en principio una planta solo puede absorberlo en la forma gaseosa. Entonces, ¿cómo consigue la naturaleza que el nitrógeno aparezca como un sólido y el carbono como un gas? La respuesta es los dos ciclos mencionados anteriormente, el ciclo de carbono y el ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno empieza como nitrógeno atmosférico, luego se incorpora en el suelo a través de dos procesos básicos, ambos conocidos como fijación. El primero se consigue por medio de actividad eléctrica provocada, por ejemplo por rayos, y es precipitado como amonio o sales de nitratos. El segundo es producido por microorganismos, como Rhizobium o Azotobacter, que fijan este nitrógeno en sus estructuras o lo excretan como un subproducto, como un ion de amonio. Ambos producen formas útiles para la planta y pasan a formar parte del depósito de nitrógeno en el suelo. El nitrógeno absorbido y fijado por la planta vuelve finalmente al suelo cuando la planta se muere. Vuelve a formar parte del depósito del suelo como una forma orgánica que al principio no estaba disponible. Al morir la planta, ésta se descompone y vuelve a desprender nitrógeno disponible al mundo vegetal. Los animales que comen plantas y que pueden ser comidos a su vez por otros animales devuelven el nitrógeno orgánico al suelo mediante excrementos o cuando mueren. El exceso de nitrógeno liberado en el suelo que no es absorbido por la planta se filtra por el agua en el suelo o vuelve a la atmósfera, comenzando de nuevo el proceso. El carbono también tiene un ciclo con sus particularidades propias. El carbono utilizable también empieza como un gas, pero en este caso la planta lo absorbe del aire. Actúa como elemento principal de construcción para las estructuras vegetales y prácticamente todas las formas orgánicas. Sin las plantas no existirían formas de vida complejas, tal vez solo algunos microbios. La planta utiliza la energía química que convierte de la energía luminosa para producir azúcares, que son el combustible para todas las actividades celulares y los bloques de construcción para la mayoría de las estructuras celulares. Una vez que la planta ha asimilado el carbono en varias formas, puede morirse, ser comida por otros seres o una combinación de ello. En ambos casos llegan a depositarse grandes cantidades de carbono en el suelo, pero mucho más, entre el 60 y 70%, se vuelve a liberar en la atmósfera como un subproducto de la respiración. Lo que vuelve al suelo formará parte de la estructura orgánica del medio, la cual también contiene nitrógeno y todos los demás elementos para el crecimiento de plantas, aunque ninguno en una forma útil plantas. Finalmente, los organismos en el suelo descomponen estas formas orgánicas y liberan el carbono que es entonces incorporado en la estructura de los organismos o devuelto a la atmósfera como CO2 para volverse a utilizar. Una pequeña parte no es liberada y penetra a mayor profundidad en el perfil del suelo para ser consumida por otros organismos más lentos, o almacenada para siempre hasta que algún ser como el hombre pase y la extraiga para producir energía. Entonces se quema y se convierte en CO2 y está disponible para las formas de vida vegetal. Estos ciclos se basan en el transporte de estos dos elementos entre las formas disponibles y no disponibles. Todo lo que le ocurre a estos ciclos detiene la disponibilidad de estos dos elementos esenciales. Estos dos elementos están vinculados mutuamente por una parte de sus ciclos, y es aquí donde las relaciones juegan un papel fundamental. Demasiado poco carbono en el suelo puede causar una acumulación de nitrógeno tóxico en forma de nitrito, y su presencia en exceso hará que los microbios devoren las reservas de nitrógeno, reduciendo así su disponibilidad para el cultivo. Solo si está en equilibrio habrá una cantidad correcta disponible para las plantas y las formas de vida que las alimentan. La fuente de carbono y nitrógeno para los microbios descomponedores se encuentra en el suelo, para las personas en la atmósfera y para las plantas en ambos entornos. Esto es cierto en todos los medios, solo se han de modificar los ciclos. Este artículo ha sido presentado por Cana.